Rostros olvidados. Personajes menos conocidos de la Biblia. En la extensa narrativa de las Escrituras, hay conexiones entre historias que no se han explorado como se debiera. Personajes que han permanecido en las sombras de los relatos más conocidos, pero cuyos corazones y valentía se igualan o superan a las historias de los personajes más importantes, colocándose hombro a hombro con ellos. Rostros olvidados. Busca iluminar esas páginas menos destacadas, revelando la vida y los desafíos de personajes que han sido opacados por los protagonistas más famosos de la Biblia. Desde la valentía de Jocabed, la madre oculta detrás de las cañas del Nilo, hasta la sabiduría de Zeruya, la profetisa apenas mencionada en los pasillos del templo. Este video se sumerge en las vidas de aquellos que, aunque menos conocidos, han dejado una marca indeleble en la narrativa bíblica. A través de este video, invitamos al oyente a descubrir la riqueza y la profundidad de las Escrituras de una manera nueva. Cada relato ofrece una ventana a la humanidad, revelando lecciones atemporales, perspectivas sorprendentes y la continua relevancia de estos rostros olvidados en nuestra propia búsqueda espiritual y reflexión contemporánea. Adéntrate en este viaje fascinante a través de los pasillos menos transitados de la Biblia, donde la luz brilla sobre aquellos cuyas historias merecen ser contadas. Rostros olvidados espera ser un faro que ilumine, no solo el pasado y el presente, sino que consideremos que detrás de cada buena historia, están los personajes que lo hicieron posible. Los que más duro le tocan y los que nunca salen al escenario. Número 10. Jocabed, la madre de Moisés, cuya valentía al esconder a su hijo y confiar en la providencia divina es muy inspiradora. En la tranquila ribera del Nilo, en un tiempo donde la esclavitud y el temor gobernaban los corazones de los hebreos, emergió una figura de valentía inquebrantable. Jocabed. Una mujer cuyo nombre resonaría muy suave a través de las páginas de la historia bíblica. Jocabed no era una figura destacada en las crónicas del Antiguo Testamento, pero su coraje y fe la elevaron a una posición de honor en la narrativa de la redención. Fue la hija de Leví, y tía de su esposo Amram, de la cual engendraron a Aarón, a Miriam y a Moisés. Moisés, un niño nacido en una época en la que el faraón había decretado la muerte de cada bebé hebreo varón. En el silencio de la oscuridad, Jocabed enfrentó el dilema angustioso de proteger la vida de su hijo recién nacido. Con ingenio, valentía y el alma hecha pedazos, pero fortalecida en el Señor, esta fiel creyente en Dios no se rinde ni se da por vencida. Tejiendo una cuna de juncos e impermeabilizándola con brea y asfalto, entrega su bebé a Dios. Coloca a su pequeño Moisés en la cuna y confía en la corriente del río para llevarlo hacia el destino que Dios tiene para él. Con una fe inquebrantable, deposita su confianza en la providencia divina. En medio del peligro inminente, su corazón de madre resiste las olas de incertidumbre, dejando la suerte de su hijo en las manos de Dios. La historia de Jocabed trasciende el mero acto de salvar a su hijo. Es un testimonio de la valentía de una madre dispuesta a desafiar las fuerzas opresoras por el bien de su descendencia. Su fe en la providencia divina, su capacidad para tomar decisiones audaces en tiempos hostiles y desesperados, su disposición a confiar en un plan más grande, son rasgos que resplandecen en la oscura trama de la esclavitud egipcia. Jocabed, una mujer cuyo nombre puede perderse en las páginas, se erige como un faro de inspiración para todos nosotros. Su historia nos recuerda que incluso en medio de las circunstancias más difíciles, la valentía y la confianza en la divina providencia pueden forjar caminos de liberación y redención. En su silenciosa resistencia, Jocabed nos enseña que la fe y la valentía son las fuerzas que pueden trascender el tiempo y elevarse como testamentos eternos de la capacidad humana para desafiar las adversidades, y enfrentar al mal creyendo en que con Dios a tu lado, todo es posible. Número 9. Jael, una mujer que desempeñó un papel crucial en la historia de Débora y Barak, mostrando valentía en circunstancias difíciles. En los tiempos tumultuosos de los jueces de Israel, cuando el clamor de la opresión se alzaba y la búsqueda de liberación resonaba en el viento del desierto, emerge una figura singular. Jael. Su historia, aunque brevemente narrada, destaca su valentía inquebrantable y su papel fundamental en la lucha por la libertad. Jael habitaba en las tierras de Canaán, donde la presión de los opresores cananeos pesaba sobre el pueblo de Israel. En ese contexto, Débora, una profetisa y jueza de Israel, convocó a Barak, el líder militar, para enfrentar a los invasores. Jael, una mujer aparentemente común, se encontró en el epicentro de un conflicto que cambiaría el curso de la historia. En un giro de eventos intrigante, Sísara, el comandante cananeo, huyó del campo de batalla y buscó refugio en la tienda de Jael. Con astucia y determinación, Jael recibió a Sísara con aparente hospitalidad. Le ofreció leche para calmar su sed y una manta para descansar.
Sin embargo, cuando Sísara cayó en un sueño profundo, Jael tomó una decisión que sellaría su nombre en la historia. Con valentía imperturbable, Jael condujo una estaca a través de la sien de Sísara, clavándola al suelo de la tienda. En ese acto audaz y determinado, Jael no solo protegía su hogar, sino que también desempeñaba un papel crucial en el desmantelamiento de la amenaza cananea. Su valentía en medio de circunstancias difíciles destacó no solo su ingenio, sino su compromiso con la causa de la liberación. La historia de Jael no es solo la crónica de una acción astuta, sino un recordatorio de que la valentía puede surgir de los lugares más inesperados. Su papel en la historia de Débora y Barak destaca la contribución vital de las mujeres en momentos críticos. Jael, una figura en apariencia marginal, se convierte en un faro de inspiración, recordándonos que incluso en las circunstancias más desafiantes, la determinación y el coraje pueden cambiar el rumbo de la historia. Número 8. Josías. Un rey que ascendió al trono a una edad temprana y llevó a cabo reformas significativas, pero que a veces se pasa por alto en comparación con otros reyes. En las páginas del antiguo reino de Judá, donde los destinos de reyes y reinas se entrelazaban con los designios divinos, surge la figura ilustre y a menudo pasada por alto de Josías. Coronado rey a una edad temprana, este monarca juvenil se convertiría en una fuerza de cambio, ejecutando reformas significativas que resonarían a través de las crónicas de la historia. Josías ascendió al trono de Judá a la tierna edad de 8 años, enfrentándose a un reino marcado por la idolatría y la decadencia moral. En un acto de devoción a Dios, este joven rey emprendió una travesía de renovación espiritual y social que, aunque a veces eclipsada por los logros de otros reyes, dejó una marca duradera en la historia de Judá. Inspirado por el descubrimiento del libro de la ley durante las renovaciones del templo, Josías se sumergió en un profundo compromiso de restaurar la adoración adecuada y erradicar la idolatría que había prevalecido durante mucho tiempo. Derribó ídolos. Destruyó altares impíos, y restauró la celebración de la Pascua, buscando renovar la alianza entre el pueblo y su Dios. A pesar de los desafíos y las amenazas externas, Josías persistió en su misión de restauración espiritual. Implementó reformas judiciales, buscó la justicia social y promovió la adoración pura. Su legado, sin embargo, a veces queda en la penumbra de monarcas más conocidos. La vida de Josías nos enseña que la edad no es un impedimento para la grandeza ni para el servicio a Dios. Su reinado, aunque breve, destaca como un corazón comprometido con la verdad y la justicia puede ser un faro de cambio, incluso en medio de la decadencia. Josías, el rey juvenil, nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en el compromiso con principios eternos y la búsqueda constante de la voluntad divina, sin importar la edad o las circunstancias. Número 7. Agar. En el árido y desolado desierto de Berseba, Agar, humilde sierva egipcia, es expulsada con su pequeño hijo, por los grandes celos de su jefa Sarai, esposa de Abraham. Muy asustada, Agar huyó al desierto enfrentando una situación desesperada, ya que se encontraba sin agua, al borde de la muerte por la sed. Ciegamente angustiada, Agar colocó a su hijo bajo un arbusto y se alejó para no presenciar su sufrimiento. En ese momento crítico, cuando ella se sentó desconsolada, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, consolándola y diciéndole que no temiera, ya que Dios había escuchado la voz del muchacho. El ángel le indicó a Agar que se levantara, alzara al muchacho y lo sostuviera con su mano. Y regresara sumisa a casa de su jefa. Porque Dios iba a multiplicar tanto su descendencia, que no iba a poder ser contada a causa de la multitud. Porque Dios haría de él una gran nación. Fue, cuando Dios le abrió los ojos a Agar, y ella vio una fuente de agua. Rápidamente llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho, salvando así la vida de ambos. Ese muchacho, era Ismael. Este milagro no implicó la creación de agua de la nada, sino el abrir los ojos de Agar, para que viera la provisión divina que siempre estuvo presente en su entorno. Agar confió en la promesa de Dios de cuidar de ella y de su descendencia. Así que obedeció, regresando a la casa de su jefa, sabiendo lo que le esperaría con esa familia. La historia de Agar ofrece lecciones sobre confianza, paciencia, obediencia y la compasión de Dios, transmitiendo mensajes espirituales valiosos para aquellos que buscan entender la voluntad divina en medio de las dificultades. Número 6. Mefiboset. El nieto de Saúl. Que a pesar de su discapacidad, recibió la gracia de David. En los intrincados pasillos de la historia bíblica, entre los dramas de reyes y reinos, emerge una figura que desafía las expectativas y redefine la gracia. Mefiboset, el nieto de Saúl.
Su historia es una narrativa de contrastes, de gracia extendida en medio de la fragilidad, y de cómo un corazón generoso puede cambiar el destino de aquellos que enfrentan desafíos inesperados. Mefiboset, hijo de Jonatán, el amigo íntimo de David, fue marcado por la tragedia desde su juventud. En la huida de la batalla, su niñez fue eclipsada por una caída que cambiaría su vida para siempre. Una caída que lo dejó lisiado, afectando sus piernas y, en muchos aspectos, su futuro. La vida de Mefiboset tomó un giro inesperado cuando David, ascendido al trono de Israel, buscó cumplir una promesa hecha a Jonatán. En lugar de seguir la práctica común de exterminar a la descendencia del antiguo rey, David extendió una gracia inesperada. Convocó a Mefiboset a su presencia y le otorgó un lugar permanente en la mesa real. La historia de Mefiboset no es solo la crónica de una discapacidad, sino un relato de redención y aceptación. A pesar de las limitaciones físicas, Mefiboset fue elevado a la posición de un hijo real. Su vida se transformó de una existencia marcada por la marginación, a una de inclusión y gracia. En la corte de David, Mefiboset experimentó la amistad y el amor incondicional, rompiendo las cadenas de la vergüenza que podrían haber atado su corazón. Su presencia en la mesa del rey simboliza no solo un acto de generosidad, sino un recordatorio atemporal de cómo la gracia puede manifestarse en los lugares más inesperados. La historia de Mefiboset nos desafía a reconsiderar nuestras percepciones sobre la debilidad y la gracia. Nos recuerda que, incluso en medio de nuestras limitaciones, la gracia divina puede transformar nuestras vidas, ofreciéndonos un lugar en la mesa real de la aceptación y el amor. La vida de Mefiboset nos invita a mirar más allá de las apariencias y a reconocer la belleza intrínseca de cada ser humano, incluso cuando la sociedad puede ver solo debilidad. Número 5. Jetro. El suegro de Moisés. Un líder sabio cuyos consejos a Moisés a menudo se pasan por alto. En las vastas tierras de Madián, donde los rebaños de ovejas pastan y las colinas testifican la quietud del desierto, surge la figura de Jetro. Este anciano sabio, más conocido como el suegro de Moisés, se erige como un líder que, a pesar de su papel secundario en las narrativas bíblicas, aporta una perspectiva sabia y valiosa a la historia del Éxodo. Jetro, un sacerdote madianita, entra en escena cuando Moisés, tras huir de Egipto, se encuentra pastoreando el rebaño de su suegro. Pero la conexión entre estos dos hombres va más allá de los lazos familiares. Jetro se revela como un consejero sabio y respetado. El relato de Jetro cobra mayor relevancia en el monte Horeb, donde Moisés recibió las tablas de la ley. Jetro, al enterarse de las maravillas realizadas por Dios en favor de los israelitas, llega con su hija Séfora y los hijos de Moisés. En este encuentro, Jetro observa la pesada carga de liderazgo que Moisés lleva sobre sus hombros, juzgando casos y resolviendo disputas desde la mañana hasta la noche. Con la perspicacia de un líder experimentado, Jetro aconseja a Moisés establecer un sistema judicial descentralizado, delegando responsabilidades a líderes de menor rango. Este consejo práctico no solo aliviaría la carga de Moisés, sino que también garantizaría una administración más eficiente y justa. Aunque a menudo eclipsado por los eventos más dramáticos del Éxodo, el consejo de Jetro destaca su sabiduría y visión estratégica. Su papel como guía y consejero no solo impactó a su yerno, Moisés, sino también a la nación de Israel en su conjunto. La figura de Jetro nos recuerda la importancia de la sabiduría intergeneracional y cómo la perspicacia de aquellos con más experiencia puede enriquecer y fortalecer las comunidades. A pesar de su papel secundario, Jetro se erige como un faro de prudencia en medio de la travesía del pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Su legado resuena como un testimonio de la importancia de reconocer y valorar la sabiduría de aquellos que nos rodean. Número 4. Hulda. Una profetisa mencionada en el Antiguo Testamento que desempeñó un papel importante en la consulta del rey Josías al buscar la palabra de Dios. En las páginas del Antiguo Testamento, donde los destinos de reyes y profetas se entrelazan en un tapiz divino, emerge la figura de Hulda, una profetisa cuya voz resonó en los momentos cruciales de la historia de Judá. En el reinado del rey Josías, un monarca que buscaba fervientemente la restauración espiritual de su nación, surgen preguntas y ansias por comprender la voluntad divina. Fue entonces cuando la mirada se volvió hacia Hulda, cuyo nombre se elevó como un faro de revelación. Hulda residía en la ciudad de Jerusalén, conocida por su sabiduría y conexión especial con Dios. En un momento crucial, cuando el sumo sacerdote Hilcías descubrió el libro de la ley durante las renovaciones del templo, Josías, ávido de discernir el significado de las palabras divinas, buscó la dirección de Hulda. La profetisa Hulda, consciente de la seriedad del momento, recibió a los mensajeros del rey con palabras que resonarían a través de las generaciones. Con autoridad y claridad,
declaró el juicio divino y la promesa de bendición para aquellos que obedecieran las palabras reveladas. Su mensaje, aunque firme, ofreció una guía clara para Josías y su pueblo, apuntando a la necesidad de arrepentimiento y obediencia. Hulda, a menudo pasada por alto entre los nombres más conocidos de profetas, se erige como un faro de autenticidad y revelación. Su papel fue fundamental en momentos de incertidumbre, proporcionando una conexión directa entre el cielo y la tierra. A través de su ministerio, Hulda destacó la importancia de escuchar la voz de Dios y seguir sus mandamientos para experimentar la bendición divina. La historia de Hulda nos enseña que la profecía y la sabiduría no conocen límites de género ni de posición social. Su legado persiste como un testimonio de la importancia de buscar la orientación divina en momentos críticos y recordarnos que la voz de la verdad puede surgir de lugares a menudo pasados por alto. Número 3. Onésimo. Un esclavo mencionado en la epístola de Pablo a Filemón, cuya historia podría explorarse en el contexto más amplio de la enseñanza de la igualdad en Cristo. En las épocas del Imperio Romano, donde las cadenas de la esclavitud eran una realidad omnipresente, destaca la figura de Onésimo, un esclavo cuya historia fue tejida en la narrativa de la epístola de Pablo a Filemón. Aunque su nombre puede parecer fugaz en las Escrituras, la historia de Onésimo resuena con profundidad en el contexto más amplio de la enseñanza de la igualdad en Cristo. Onésimo era un esclavo de Filemón, un cristiano adinerado. Sin embargo, las circunstancias lo llevaron a escapar y, de alguna manera, a encontrarse con el apóstol Pablo. En ese encuentro divino, Onésimo no solo encontró libertad espiritual sino también una transformación de corazón. La epístola de Pablo a Filemón sirvió como puente de reconciliación entre el esclavo fugitivo y su amo. Pablo, en un acto sublime de abogacía por la igualdad en Cristo, instó a Filemón a recibir a Onésimo no como un esclavo, sino como un hermano querido, subrayando la nueva realidad que todos compartían en Cristo Jesús. La historia de Onésimo resalta el poder transformador de la gracia de Cristo. De esclavo fugitivo, Onésimo se convirtió en un colaborador fiel y hermano en la fe. Su historia personifica el mensaje central de Pablo sobre la igualdad en Cristo, donde las distinciones sociales y las cadenas de la esclavitud son eclipsadas por la redención y la hermandad en el cuerpo de Cristo. Onésimo nos recuerda que, en la órbita del Evangelio, las etiquetas sociales y las diferencias quedan desvanecidas. La historia de este esclavo reconciliado y redimido resuena como un eco de la enseñanza de que no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús, Gálatas 3:28. La igualdad en Cristo, proclamada por Pablo, se refleja vívidamente en la historia de Onésimo, donde las cadenas terrenales son reemplazadas por la libertad redentora y la fraternidad en el cuerpo de Cristo. Número 2. Ahinoam. Esta mujer fue una de las esposas de Saúl, el primer rey de Israel. Su historia podría ofrecer una visión única de los desafíos y complejidades asociados con la realeza en el Antiguo Testamento. En las majestuosas cortes de Israel, donde los destinos de reyes y reinas se entrelazaban con los designios divinos, surge la figura de Ahinoam. Esta mujer, una de las esposas del primer rey, Saúl, se erige como testigo de los desafíos y complejidades asociados con la realeza en el Antiguo Testamento. Ahinoam, entre las selectas mujeres que compartieron el lecho real con Saúl, vivió en una época de cambios tumultuosos. Su historia, aunque a menudo pasada por alto entre los giros dramáticos del reinado de Saúl, ofrece una visión única de los retos que enfrentaban las esposas de los monarcas. Como esposa de Saúl, Ahinoam presenció los altibajos del rey. Desde los primeros días de exaltación hasta las sombras de la desaprobación divina, ella experimentó el peso de la realeza. La tensión entre las expectativas del reino y las luchas personales de Saúl seguramente impactaron su vida de maneras profundas y, a veces, dolorosas. La historia de Ahinoam podría haber sido marcada por la incertidumbre y la ansiedad mientras navegaba por las complejidades de la realeza. La presión constante del liderazgo, las intrigas políticas y las exigencias de un reino en crecimiento sin duda dejaron una huella en su experiencia como esposa de Saúl. Aunque su nombre a menudo se desvanece entre los eventos destacados de los libros bíblicos, la historia de Ahinoam resuena como un eco silencioso de las tensiones y desafíos que acompañaban a aquellos que estaban vinculados a la realeza en el Antiguo Testamento. Su vida, quizás marcada por la paradoja de la majestuosidad y las luchas personales, representa una faceta menos explorada pero intrigante de la narrativa bíblica. Número 1. Zeruya. Una de las mujeres detrás de bastidores más importantes del recuadro bíblico. Mencionada brevemente en 2 Crónicas 34:22, Zeruya era una profetisa y esposa de Salum, un guarda del templo. Su papel en un momento crucial de la historia podría ser fascinante de explorar.
En las sombras de los imponentes muros del templo, donde resonaba el eco de oraciones y rituales, emerge la figura de Zerulla. Mencionada brevemente en las crónicas históricas, esta profetisa y esposa de Salú. Un fiel guarda del templo, despierta la curiosidad de aquellos que buscan descifrar los misterios enterrados en la historia. En el fragor de los tiempos de reforma liderados por el joven rey Josías, Zerulla desempeñó un papel crucial. Su conexión con Salú, un custodio de los lugares sagrados, sugiere que ella tenía acceso privilegiado a los rincones más sagrados del templo. Este entorno la colocó en una posición única para percibir las corrientes espirituales y captar las revelaciones divinas. El momento crucial en el que Zerulla se cruza con el rey Josías, quien buscaba la orientación de Dios durante las renovaciones del templo, destaca su importancia. En medio de los escombros y la polvareda de los cambios estructurales, Zerulla emerge como un faro de sabiduría y discernimiento. Su papel como profetisa no solo implica la comunicación de mensajes divinos, sino también el desafío de interpretar y guiar en un periodo de reforma espiritual. La relación con Salú. Un guardián del templo, subraya la importancia de la custodia del espacio sagrado y la transmisión de valores espirituales a través de generaciones. Explorar la fascinante historia de Zerulla podría revelar las complejidades y desafíos asociados con ser un canal de la revelación divina en un momento histórico crucial. Su vida, aunque brevemente registrada, se convierte en una ventana intrigante hacia la intersección entre lo sagrado y lo humano en los corredores del antiguo templo de Jerusalén.